Oímos mucho hablar de la misericordia, pero ¿qué es? ¿Misericordia significa tener compasión del prójimo? ¿O es sinónimo de perdonar? ¿O la misericordia hace referencia a las obras de caridad hacia el necesitado? Pues digamos que es todo eso, pero no podemos limitar la misericordia a uno solo de esos aspectos. La misericordia es como un tripié, donde no puede faltarle ninguna de las tres patas o se cae. Vamos a ver cómo en el pasaje del Evangelio de este domingo quinto de Cuaresma se integran estos aspectos para hacernos ver en qué consiste la misericordia. El primer aspecto, la compasión. Se nos presenta aquel pasaje del Evangelio de San Juan en que una turba enfurecida de hombres arroja ante Jesús a una mujer que ha sido exhibida, humillada, deshonrada y ahora piden que sea ejecutada. Y en este caso no se trataba de defender a un inocente, sino que aquí la culpa era manifiesta. Dice, fue sorprendida infraganti, en adulterio. Ve tú a saber en qué circunstancias tan penosas fue sorprendida y la llevaban ante Jesús, quizá ella todavía sosteniéndose las ropas. Y bueno, la ley al respecto era clara. La sentencia de muerte sería justa. Pero fíjense cómo además querían utilizar a esa mujer como un pretexto para ir en contra de Jesús. Aquellos hombres que llevaban a la mujer encarnaban todas las actitudes que eran contrarias a la misericordia. Primero, la culpan implacablemente de adulterio, pero ¿y el cómplice? Digo, porque donde hay una adúltera, pues tiene que haber un adúltero. Pero aquí le estaban acusando solo a ella, y parece que así funcionaban las cosas en aquella sociedad. El adulterio era un pecado muy grave, de castigarse con la muerte, pero el único culpable era la mujer. El hombre no se le consideraba culpable. Para que veamos la desigualdad y la injusticia tan grande. Aquí se cumple muy bien aquel poema de Sor Juana Inés de la Cruz, aquel que dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obre bien si la incitáis al mal? ¿Cómo aquellos hombres iban vestidos con el traje de la decencia, escandalizados por aquel agravio a la ley? Pero ¿cómo Jesús los desnudó de ese traje de decencia cuando les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que les tire la primera piedra? Allí fue una pedrada a las conciencias de aquellos hombres que sí, iban escandalizados de lo que hizo aquella mujer, pero quizá en sus conciencias ocultaban cosas peores. Imagínate que quedaran de manifiesto los pecados, el pasado, las vergüenzas de aquellos que son implacables jueces de los demás. Ahí nos daríamos cuenta de que muchos que les encanta ser la de jueces implacables, lo que quieren hacer es desviar los reflectores hacia otros para que los demás no vean lo grave de nuestro pasado. Y lo peor, que aquellos hombres no buscaban la justicia, no les importaba, mucho menos les importaba Dios. Lo que querían era usar a aquella mujer como pretexto para perjudicar a Jesús, para buscar un pretexto para acusarlo o desacreditarlo. Si decía que no la apedreen, entonces incitas a desobedecer la ley de Moisés, estás a favor de la promiscuidad. Pero si decía que sí, apedríenla conforme a la ley, entonces ya ven que no es cierto todo su discurso del amor al prójimo, el perdón, la misericordia. Cuando actúas con dobles intenciones, ahí se desacredita toda obra que se pretenda hacer en nombre de la justicia y sobre todo de la misericordia. Jesús, siendo el único que podía juzgarla, no lo hizo. Los acusadores se alejaron cuando Jesús los puso a juzgarse a sí mismos y ellos solitos tuvieron que soltar las piedras. Aquella mujer que sí había cometido esa falta, no la justificó, pero la comprendió.
No vio solamente una pecadora que hizo algo muy malo. Vio a una mujer que ve tú a saber qué circunstancias tuvo para llegar a hacer lo que hizo. Y en esa situación, en lugar de hacerla que cargara con una gran culpa, la liberó. No solo la libró de las pedradas con que la querían ejecutar, sino le quitó la piedra más pesada que llevaba cargando, que era la de la culpabilidad. Y porque la comprendió, la perdonó. La segunda pata del tripié de la misericordia. Yo tampoco te condeno. Y él era el único que podía hacerlo. Se nos cuenta que cuando le llevaron la mujer, Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. ¿Qué escribió? Oye, imagínate el valor que tendría en nuestros días un escrito de la mismísima mano de Jesús. ¿Te imaginas qué valiosos serían nuestros tiempos? Pero lo único que sabemos que Jesús escribió no se conserva. ¿Y por qué no nos dice qué escribió? ¿Será que porque lo importante no es qué escribió, sino dónde lo escribió? Lo hizo en el suelo, lo hizo en el polvo, donde de inmediato se borraría. ¿Será que ahí escribió los pecados de la mujer? Y ahí escribe nuestros pecados, no con cincel en piedra para que nunca se borren, sino en el polvo, para que pronto ahí se borren y nunca más se recuerden. El perdón es la otra faceta de la misericordia, pero nos falta una. Una sin la cual, acuérdate, el tripié de la misericordia se cae. Y este es la caridad. Sin la caridad, disculpar y comprender al prójimo pueden significar simplemente pues que no nos importa. O sea que, pues yo no te juzgo, yo no te regaño, pero pues, por mí haz de tu vida un papalote, no me interesa. Tenemos mucho la tentación de confundir ser comprensivos con ser permisivos. Y a la iglesia le piden que sea más misericordiosa, dando permiso a situaciones de pecado. Confundimos la misericordia con licencia para seguir pecando sin consecuencias, y no como una oportunidad que Dios da a la conversión. Acuérdate lo que Jesús dijo a la mujer: sí, yo no te condeno, pero vete y no peques más. La caridad aquí manifestada en ayudar al prójimo a ver y a salir de su situación de pecado es otro aspecto que no puede faltar de la misericordia. Cuando alguien se está hundiendo y está sacando la mano pidiendo ayuda, una actitud de misericordia no sería tenderle la mano para decirle: chócala, que te vaya bien, tú síguele, tú muy bien, mientras se sigue hundiendo y hundiendo. La actitud misericordiosa es tomarlo de la mano y sacarlo de ahí. Pero algunos creen que son misericordiosos simplemente porque son indiferentes, solo porque no juzgan, pero es porque no les importa a la persona, porque le dicen a la persona lo que quiere oír y la dejan en su situación de pecado, pero no. Si nos importa la persona, no nos importará solamente que les caigamos bien o que se sienta bien, sino así, con la actitud comprensiva, con el perdón de su pasado, ayudarle a tener un mejor futuro. Esto es lo que hemos de practicar de la misericordia. Su riqueza consiste en practicarla integralmente, que no nos falte ninguno de sus tres aspectos. Pues bien, ante el prójimo que falla, ante el prójimo que cae, y ante nosotros mismos, soltemos la piedra que tenemos para tirar, para juzgar, y mejor tendamos la mano. Sí, para consolar, para perdonar, pero sobre todo, para ayudar a levantarse. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.